Shalom, saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos a la sexta sesión de estudio de nuestra escuela bíblica teológica Yahwista Nazarena. Vamos entonces a colocar en la pantalla el documento correspondiente para la lección del día de hoy. Vamos entonces a iniciar con el segundo fundamento de la fe Yahwista Nazarena, que es el Padre. O podríamos llamar a esta lección también la deidad. La deidad, que es el Padre. Me va a estar asistiendo en las lecturas de los versículos de hoy la hermana Diana por aquí. Así que vamos a estar muy atentos. Comienza diciendo que el Padre Yahweh fue el único diseñador de todo lo creado por medio de su Hijo al comienzo de su creación. Repetimos, el Padre Yahweh fue el único diseñador, el que hizo el diseño de la creación e hizo la creación como tal. Y lo importante es que todo lo hizo por medio de su Hijo al comienzo de su creación. Esta segunda parte es lo que hace que en la religión institucionalizada, conocida como cristianismo, se confunda al creador con el agente de la creación, que es el Hijo. O sea, el Padre es el diseñador y el Hijo el ejecutor, el mediador, el intermediario, la herramienta por medio del cual fue hecha todas las cosas de la creación. Y bueno, vamos a ver unos versículos que debo desde un principio adelantarles que algunos de los versículos que están aquí en este documento, recuerden que este documento no lo elaboré yo, algunos de los versículos no son tan coherentes, digámosle así, con el punto que se está tratando, así que tomaremos la porción que del versículo más o menos se relacione con lo que estamos diciendo. Y estamos diciendo en primer lugar que el Padre es el diseñador, el creador de todo, y que el Hijo es el vehículo, el medio por el cual el Padre hizo todas las cosas. Y entonces, la cita es Proverbios 8:22. Vamos a escuchar la lectura de Proverbios 8:22. Amén. Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Ok. Esa versión es la Reina Valeria. Ok. Bueno, aquí estamos hablando, este texto en realidad tiene más coherencia con el punto que vamos a tratar, Yahweh mediante el próximo Shabbat, acerca de Yahoshua, el Mashiach, pero tiene un poquito que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? De que el Padre es el diseñador y todo lo hizo a través del Hijo. Entonces, una de las revelaciones, diríamos en un sentido oculto, lo que llaman en el judaísmo Sod, misterio, de forma misteriosa en Proverbios 8:22 nosotros en la Asamblea de Yahweh, interpretamos que este texto de Proverbios 8:22, que se refiere a la sabiduría, es una alusión en forma misteriosa a la persona del Mesías Yahoshua. Aquí se habla de la sabiduría como la primera creación del Padre. Por lo tanto, nosotros, comparando este texto con otras porciones de las Escrituras, llegamos a la conclusión de que esto no se puede estar refiriendo más que de la persona del Hijo, que luego vino a ser el Mesías, ¿no? Recordemos que el Hijo es preexistente, el Mesías es ya luego de su encarnación. Es importante hacer esa diferenciación, pero eso lo haremos en el punto número 3. Hoy estamos solamente hablando acerca del Padre. Entonces, Proverbios 8:22, también tenemos aquí en el documento el versículo 31. 31, ¿qué dice allí? 8:31. Sí. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ok, bueno, realmente los textos quizás no son los más representativos del tema. Proverbios 8 tiene muchos versículos más específicos, pero si leemos Proverbios 8, vamos a encontrar allí mucha palabra acorde con lo que tiene que ver con la sabiduría como la primera creación del Padre, ¿no? Hay otro texto donde Pablo dice que Yahoshua es la sabiduría de Yahweh. Entonces, por eso nosotros creemos que aquí en Proverbios 8 se está
haciendo una revelación de la preexistencia del Hijo, y lo veremos ya con más detalle quizás en el punto número 3. Vamos a continuar con Apocalipsis 3:14. ¿Sí se oye bien la lectura de la hermana Diana? Sí, excelente. Sí, More. Ok. 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Yahweh, dice esto. Ok. Como les dije, en este documento los textos que colocan tienen más relación con el Hijo que con el Padre. Aquí lo que estamos viendo es que el principio de la creación de Elohim comienza con el Hijo. Nosotros creemos que la Escritura enseña que la primera creación del Padre es el Hijo, inclusive antes del universo y de todas las demás cosas que existen, porque todo lo demás, es importante decirlo, aunque este no es el tema de hoy, todos los demás fue creado por medio del Hijo. La única creación que procede del Padre mismo, como lo veremos ya luego, es el Mesías, el Hijo. Bueno, no el Mesías, corrijo, el Hijo. El espíritu del Hijo preexistente es la primera creación del Padre. Luego por medio de él hizo todo, el universo y todo lo que existe, todo lo que conocemos hoy. Luego viene Colosenses 1:15 al 17, aunque ese no sé si es uno de los textos que revisamos que no tienen nada que ver con la clase, pero vamos a ver qué dice. Amén. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Sí. Por- Creo que están, sí, el 15 nada más, sí, era hasta el 17. Si quieres leerlo completo para comentar. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Bien. El punto que estamos tratando es que el Padre es el diseñador de todo, pero todo por medio del Hijo. Y fíjense, estimados hermanos, que aunque me estoy adelantando quizás porque me obligan los versículos que están dentro del documento, es que creo que estos textos son bien contundentes cuando nos hablan de la persona del Hijo preexistente. Aquí podemos ver claramente que dice que Él es antes de todas las cosas y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y no solamente por medio de Él, sino que para Él. Es donde nosotros hemos dicho que el decir que Yahoshua, el Hijo, no es Yahweh, de ninguna manera lo denigra, de ninguna manera lo irrespeta o lo minimiza, porque Yahoshua es la única persona en su especie y en su tipo en el reino celestial. ¿Van conmigo en la idea de lo que estoy diciendo? El Padre es único. Por eso es que cuando encontramos textos donde dice el primero y el último, o el único, pues podemos ver que el Padre es único como la deidad, único en su especie, creador, diseñador de todo, pero luego de él viene el Hijo, que no es Yahweh menor, como algunos lo han llamado, sino que más bien yo diría que es el segundo al mando en el reino celestial, el Hijo, que el Padre tiene toda su complacencia en él, y que por medio de él, él quiso hacer todas las cosas, y no solamente por medio de él. Mire la gloria, miren, estimados hermanos, la gloria del Hijo, que a él y para él, el Padre hizo todas las cosas. Miren con amor, por allá Juan dice, miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ahora hijos de Elohim. Pero miren cuán amor tiene el Padre por su Hijo Yahoshua, el unigénito, que todas las cosas las hizo por él y para él, ¿no? Maravilloso. Así que no es cualquier cosa el Mesías, y por eso consideramos que relegarlo a la posición de un simple mortal humano nacido de una relación sexual normal y corriente y un ser humano simple y común, pues creemos que eso sí rebaja la dignidad del Mesías a nuestro juicio. Pues bien, ahora sí, vamos al siguiente punto dentro del documento, que nos dice que el nombre del Padre Celestial, dado en las escrituras originales, es Yahweh. Bueno, yo diría que la pronunciación del nombre, de acuerdo a las escrituras hebreas, es Yahweh, porque si lo vamos a leer de acuerdo a la Biblia, ¿se acuerdan que en la clase pasada hice la acotación de la diferencia entre los escritos o las escrituras sagradas y la Biblia? Aquí vamos a ver un poquito de eso, ¿no? De cómo
de acuerdo a que si hablamos de los escritos sagrados o las sagradas escrituras y hablamos de la Biblia, van a haber cosas distintas. Por ejemplo, en los escritos originales, estos textos que vamos a leer tienen una pronunciación correcta, que como dice acá el enunciado, el nombre del Padre Celestial en las escrituras originales es Yahweh, pero vamos a encontrar que en las versiones de la Biblia, y voy a pedirle a la hermana Diana que lo lea de acuerdo a la misma versión de Reina Valera que tenemos aquí, vamos a ver entonces la diferencia entre Sagrada Escritura y la Biblia. Salmo 68:4. ¿A 10? Sí, léelo tal cual como dice ahí. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Sí, ni siquiera dice ya, dice ja. Ja. Entonces, miren cómo aquí se cumple lo que les he dicho en la lección anterior, de que las versiones de la Biblia, las traducciones de la Biblia ya introducen errores al cambiar, por ejemplo, en este caso, la letra Y, que es como debería transliterarse aquí, la letra Yod hebrea, la transliteran como con una J, cambiándole el sonido, la fonética de esta palabra, y que bueno, ya sabemos nosotros que la palabra Yahweh se utiliza un diminutivo, que es la palabra Ya, en este caso es un prefijo, la palabra Ya representa el nombre Yahweh. Y hoy pues ya conocemos inclusive que hay quienes lo niegan, ¿no? Y dicen que esa palabra no es Yahweh, sino que es Jehová o Jehová, que es la misma cosa que decir Jehová, ¿no? No vamos a entrar en esos detalles de lo que dicen personas como Nehemiah Gordon o su discípulo Michael Root, sino que nosotros vamos a simplemente limitarnos a lo que estamos estudiando aquí en los textos, en los versículos, y que en la pronunciación original del hebreo, ¿verdad? La más antigua y la más certificada por eruditos, filólogos y entendidos en escritos sagrados antiguos, nos han transmitido que Yahweh es la pronunciación correcta. Es más, tenemos inclusive evidencia desde el mismo judaísmo, desde los mismos judíos que no están de acuerdo con que se pronuncie el nombre, hemos tenido evidencia de que ellos saben que esta es la pronunciación correcta, Yahweh. Bien, vamos ahora entonces a Isaías 42:8. Yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Ajá, pero no lo leíste como dice ahí. Como dice acá. Bueno. Léelo tal cual como sale ahí. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Exactamente. ¿Por qué quiero que lo leas como dice la versión Reina Valera? Porque aquí nos damos cuenta corroboramos lo que estudiábamos en la lección anterior, cómo las escrituras dicen Yahweh, en su contexto hebreo original, en los manuscritos dice Yahweh, pero cuando pasamos a la Biblia, que es una copia traducida de copias de los manuscritos bíblicos, entonces ya pasa de Yahweh a Jehová. Entonces, dependiendo de qué versión de la Biblia tenga la persona en la mano, va a asegurar, como hacen los testigos de Jehová, por ejemplo, y los mismos cristianos en diversas denominaciones, que su nombre es Jehová, porque es que aquí dice, esta versión que acaba de leer la hermana Diana lo dice claramente. Y cualquiera puede sacarnos una Biblia de estas de Reina Valera y nos va a decir, pero mire, aquí dice que su nombre es Jehová, no Yahweh. ¿Me comprenden? Entonces aquí es donde es importante el contexto de raíces hebreas para explicarle a la gente que nos saque una Biblia Reina Valera, que esto es un error de traducción de las escrituras y que este libro no es fidedigno porque estos son copias traducidas de manuscritos que no dicen esa palabra en el contexto original. Eso es importante. Luego viene Jeremías 16:21. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Ok, ¿ves? Sabrán que mi nombre es Jehová, según la versión Reina Valera. Ahora, bueno, ya teniendo claro el punto de que es un problema de traducción, vamos a hacer la restauración, que es lo que significa las raíces hebreas o el proceso de restauración de las raíces hebreas. Aquí es donde entonces podemos comprender por qué es necesaria una restauración. Al comprender
que la versión Reina Valera y otras han hecho una mala traducción de la pronunciación, de la fonética del nombre del Creador, que originalmente es Yahweh y que ha sido tergiversado como Jehová, además de otras versiones que dicen el Señor, que dicen Dios. Entonces ya entendemos que se hace necesario revertir ese error, lo cual significa una restauración. Y ahora sí vamos a comenzar a leer como debe ser. Yahweh es su nombre, y es su nombre para siempre, como se lo dijo el Padre al mismo Moshe en Éxodo 3, 14 y 15. Okay. Y respondió Elohim a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Yahweh a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ok, aquí estamos diciendo entonces que el nombre de Yahweh es para siempre. Lo importante también del versículo 15 de Éxodo es darnos cuenta cómo el mismo Yahweh fue quien reveló su nombre. En este caso Moisés es el mismo Yahweh quien dice que ese es su nombre y que es su nombre para siempre. Y aquí debemos entender cuando dice mi nombre, el Padre, él está hablando de su nombre personal, porque ya sabemos que muchos confunden los diversos e innumerables títulos que tiene el Padre, que representan sus atributos, ¿verdad? Como por ejemplo soberano, como por ejemplo eterno, son títulos del Padre. La misma palabra Elohim, que significa poderoso. Entonces, todos esos títulos en la religión institucionalizada los confunden con nombres. No son nombres. Hay que diferenciar entre nombres, el nombre, perdón, y los títulos del Padre Eterno. Entonces, más que todo es el versículo 15, hermanos, el que quiero recalcar aquí, que es donde está la revelación del nombre de Yahweh. Volvemos al punto de que si lo leímos en otra versión, vamos a encontrar que unos dicen yo soy Jehová, otras dicen yo soy el Señor, y cosas por el estilo, ¿no? Si leemos una versión judía, va a decir yo Adonai o Hashem. Entonces ya sabemos que esos son problemas de traducción. Y continuamos con Isaías, ahora capítulo 63, versículo 12. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Ok, aquí nos dice Isaías 63, 12 que el nombre de Yahweh es perpetuo, no cambia, porque nos pueden salir por allí con el argumento de que no, lo que pasa es que estamos en el tiempo de la gracia. Él se llamaba Yahweh para el tiempo de la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia, y con Jesús todo cambió, y ahora su nombre es Jehová, o ahora su nombre es el Señor. Cualquiera puede decirnos ese tipo de cosas. Sabemos que es un nombre perpetuo, que no cambia. Y vamos a ver qué nos dice Isaías 66, 5. Oíd palabra de Yahweh, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Yahweh sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Ok, en este caso, este texto lo único que nos muestra es que Yahweh es el nombre del Padre. Viene ahora, vamos a ir buscando Salmo 22, 2. Tenemos entonces en esos versículos que son muy pocos para la cantidad de versículos que existen en las escrituras donde se muestra el nombre de Yahweh. Tenemos entonces que su nombre es eterno, su nombre es para siempre, su nombre es perpetuo. Y ahora vamos a ver el punto de que su nombre es majestuoso y es exclusivo de toda la familia de Yahweh. En este punto, es exclusivo de toda la familia de Yahweh. Vamos a hacer algún comentario al respecto, pero antes vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 22. En un momento lo vamos a estar leyendo. Mi Elohim, por el día yo clamaré a ti, pero tú no escucharás. Asimismo por la noche y no tengo alivio. ¿Ese es Salmo 22, 22? Sí. Y aquí, ¿cómo lo dice esta versión? Porque me suena bien extraño ese versículo. Aquí dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Creo que aquí hay un problema con esta cita. No recuerdo cuando revisamos que
dijera esto. Vamos a dejar por fuera el versículo 22 del Salmo 22, porque no tiene ninguna relación con lo que estamos hablando. No. Ahora sí, Juan 17 también le vamos a cambiar, eso ya lo revisamos, el versículo 11 no es el más adecuado de ese capítulo para hablar del punto que estamos tratando. Vamos a recapitular, su nombre majestuoso es exclusivo de toda la familia de Yahweh. Y vamos a leer en Juan 17, pero el versículo 6. Repito, descartado el versículo 22 del Salmo 22, no tiene nada que ver con el tema. Y luego Juan 17, en lugar del versículo 11, vamos a tomar el versículo 6. Juan 17, 6. 17, 6. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ok, este texto me parece muy interesante, ya lo vamos a comentar. Lo vamos a comentar en un momento, pero antes vamos a leer Efesios. A ver, o creo que nosotros dijimos que Efesios no tenía nada que ver con el tema tampoco. Si quieres búscalo para corroborarlo, pero creo que Efesios tampoco tiene mucho que ver con lo que venimos diciendo. Mientras que Diana está corroborando aquí Efesios 3, 14 y 15, si tiene algo que ver con el tema, les voy diciendo que el punto que estamos tratando en el documento dice que el nombre de Yahweh, además de ser majestuoso, es exclusivo para toda la familia de Yahweh. Cuando dice exclusivo, no significa que solamente la familia de Yahweh o los creyentes o la asamblea de Yahweh son los únicos que deben de conocerlo. Lo que trata de decir aquí es que es una revelación que especialmente va dirigida a la asamblea de Yahweh, que es lo mismo decir la asamblea de Yahweh que la familia de Yahweh, o los hijos de Yahweh. Entonces, ¿qué dice Efesios? No tiene nada que ver, ¿verdad? No. Entonces, descartado también, estimados hermanos, como yo les dije en la lección anterior, les dije que íbamos a ir ajustando este documento. Lamentablemente no he tenido el tiempo de hacer los ajustes, editar todo este documento para corregir este tipo de cosas que a veces no sé por qué quienes hacen estos documentos no agregan citas bíblicas acorde con lo que estamos hablando. Entonces toca hacerlo sobre la marcha. Descartado Salmo 22, 22, descartado Efesios 3, 14 y 15, nos quedamos solamente con Juan 17, no versículo 11, sino versículo 6, donde allí dice claramente, vamos a leerlo de nuevo para retomar el punto de aquí mismo, donde dice claramente que el Mesías recibió del mundo a un grupo de personas que ya entendemos que son sus apóstoles y sus discípulos. ¿Y qué dice que sucedió allí? Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Fíjense, a los hombres que del mundo me diste. Aquí está haciendo una diferencia entre el mundo y los que del mundo el Padre le dio al Hijo. Entonces ya aquí nos están hablando de una exclusividad, de una separación de personas del mundo que vienen a ser discípulos del Mesías, y él a ellos, fíjate que no dice le he revelado al mundo, sino le he revelado, a los que del mundo me diste tu nombre. ¿Qué más dice? Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Fíjense lo bonito que dice el Mesías. Aquí vean la humildad del Mesías cuando dice, tuyos eran. Aquí esto es una enseñanza para los que dicen que Jesús es Dios, como él mismo dice que estas personas que él recibió no eran suyos, no eran sus adoradores, no les pertenecían a él, eran del Padre. Él reconoce que estas personas, que estamos hablando de sus discípulos, eran del Padre, y fue el Padre quien se los entregó al Mesías para que los condujera, para que los pastoreara, y él le reveló ese nombre de Yahweh a sus discípulos. Aquí nos hace ver entonces que es una revelación exclusiva o especial, diría yo, porque cuando decimos exclusivo suena como que excluyente, ¿no? Como que se excluyera al resto del mundo, que no deberían de saber los demás el nombre. Más bien a través de ellos se les ha incluido a que demos a conocer el nombre al mundo, ¿no? Para que toda la tierra adore y honre el nombre de Yahweh. Así que me parece muy bonito esto que encontramos aquí en este versículo 6 de Juan 17. Continuamos diciendo que Él es la fuente de todo poder y autoridad. Todo el agradecimiento y la reverencia deben ser dirigidas a Él. Podríamos resumir en una sola palabra: toda la adoración debe ser dirigida a Él. Y aquí hay unos versículos también que están fuera de contexto, pero vamos a ver primero Mateo 4, 10, que sí tiene que ver con lo que estamos diciendo.
Ok. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Adón tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Okay. Ahí sí aplica a Yahweh, tu Elohim, adorarás y a él solo servirás. Recordemos que en la lengua hebrea la palabra adoración significa literalmente servir. Adorar es servir. Por eso que cuando dice aquí a Yahweh tu Elohim, que debe ser adorado. Luego viene el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, aquí no tiene mucho que ver con el punto de que es una revelación exclusiva para la familia de Yahweh, sino más bien con lo que el Mesías nos instruye a reverenciar el nombre del Padre. Y por eso que nosotros, estimados hermanos, siempre repetimos en nuestro servicio de Shabbat el Kaddish, que para mí, lo que repito, esto no es lo que se dice en la tradición, pero para mí el Kaddish cumple este mandamiento del Mesías, mandamiento mesiánico que nos dice que debemos santificar el nombre de Yahweh. Santificado sea tu nombre. Cuando nosotros decimos y recitamos el Kaddish es una oración que exactamente lo que hace es santificar el nombre de Yahweh. Y eso es lo que significa santificación, Kaddish. Vamos a Colosenses 1:12. Se me movió aquí la página. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Sí, no tiene mucho que ver el versículo en realidad, pero aquí lo que nos muestra es que es al Padre al que va dirigida la acción de gracias y toda adoración. Luego viene Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este texto sí es verdad que no tiene nada que ver con el punto, pero lo que podemos extraer de aquí es que él, que es el único Elohim verdadero, es de quien procede todo lo bueno que nosotros recibimos. Toda buena dádiva, todo don perfecto, pues viene del Padre de las luces. Padre de las luces, estimados hermanos, no es que Yahweh es el director de la compañía de electricidad, ¿no? De nuestros países, sino que él es el Padre de todos los astros celestiales. Cuando dice las luces, ahí se refiere ya a las estrellas, a los astros. Amén. Otros también interpretan que las luces también tienen que ver con los seres espirituales, celestiales. A veces se habla de ellos también como luces, ¿no? Como estrellas. Eso en un sentido ya en forma metafórica la escritura. Pero literalmente aquí cuando dice Padre de las luces está hablando de la creación, de los astros creados. Viene ahora 1 Pedro 2:5. Amén. Ustedes mismos, como piedras vivas, están siendo edificados como casa en el Rúa, para ser santos apartados para Yahweh, para ofrecer sacrificios del Rúa aceptables a Él por medio de Yahshua Hamashiach. Tampoco tiene mucho que ver el versículo, pero de aquí que vamos a extraer la parte final, donde dice que nosotros somos como un templo, digamos así, para Yahweh, en sentido metafórico, como piedras vivas. Tenemos la figura de un templo y en ese templo hay un altar, y ese altar que está en el centro de la asamblea, que es como un templo espiritual, se presentan sacrificios de adoración no solo para Yahweh. Es lo que podemos traer de ese texto. Ahora viene el punto de que Yahweh es espíritu. Yahweh es espíritu. Y muy bien lo dice Yahoshua a la samaritana en Juan 4:24. Yahweh es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok, aquí mismo también esto refuerza el punto donde dice que solamente Yahweh debe recibir la adoración, que era el punto anterior que estábamos tratando, porque aquí el mismo maestro dice que al que deben adorar es al que es espíritu, y se está refiriendo a Yahweh, a su Padre. Entonces, toda adoración, estimados hermanos, es al Elohim que es espíritu.
Recuerden que el Mesías es distinto al Padre en ese sentido. El Mesías no es solo espíritu. El Mesías es un hombre glorificado. Es importante que tengamos eso en cuenta. Claro, del Hijo vamos a hablar en la próxima lección, no vamos a profundizar en eso. Pero hay una diferencia entre Yahweh, que es espíritu, y el Mesías, que es un hombre, un ser humano glorificado. Luego dice, y toda adoración debe dirigirse a él por medio de su Hijo, Yahushua el Mesías. Juan 14:6, esto se lo deberían de saber todos de memoria. Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo es también muy contundente, estimados hermanos, para mostrar la diferencia entre Padre e Hijo. El Mesías dice claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, lo cual significa claramente que Él es quien lleva al Padre, que Él no es el Padre, sino quien lleva al Padre. Es una persona distinta. Y finaliza aquí el documento con Efesios 5:20, pero yo creo que ese texto lo dejamos por fuera, ¿no fue? No recuerdo. ¿Qué dice ese versículo? Dando siempre gracias. No, bueno, vamos a leerlo. Dice, dando siempre gracias por todo al Elohim y Padre, en el nombre de nuestro Maestro Yeshua, el Mesías. Eso lo que nos dice claramente es que toda acción de gracias, toda oración, todo es para el Padre y por medio del Hijo. Creo que hasta allí es suficiente para el tema de hoy, estimados hermanos. Muy bien, entonces, muchas gracias a los que han participado en la lección del día de hoy. Recuerden que hoy estamos desde Valencia, desde la casa de la hermana Diana, y nos despedimos en este momento de la grabación. Luego, entonces, debemos hacer nuestro resumen de la clase. Recuerden que el resumen de la clase tiene que ver con más o menos comentar sobre todo lo que se dijo en la clase de forma resumida, lógicamente. Voy a detener la grabación y continuamos entonces con los comentarios finales.